¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros de Diálogo Internacional. Aquí estamos un sábado más en el programa número 165, ya en la quinta temporada, parece mentira. Estamos aquí, Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, que lo hace junto a Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá empezamos a estar todo el equipo juntos porque andábamos de apartes, hoy ya estamos aquí. Nos falta el Fede, a ver si después se conecta, pero aquí estamos. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Todo bien, contento de seguir esta cabalgata interminable de programa, ¿verdad? 5 años, jamás lo hubiera pensado que íbamos a durar 5 años, ¿no es cierto? Siendo honesto con... Más que un gobierno. Sí, digo, pero bueno, siempre tratando de aportar algunas luces a un escenario internacional muy, muy complejo y que tiene una incidencia directísima sobre la situación interna de Argentina. Así es. Y Telmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tampoco nos imaginábamos que el mundo iba a estar de esta manera, ni con la aceleración brutal con la que nos encontramos, ni que Trump iba a volver al poder. Cuántas cosas no nos imaginamos y cuántas cosas nos están afectando, ¿no? Uh-huh. Así que efectivamente, como todos los sábados, hoy tenemos un montón de información, un montón de entrevistas muy interesantes y también análisis y discusiones, como siempre. Así es. ¿Y qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, también muy bien, como decía Tilio, todo lo que ha pasado en estos 5 años, ¿no? Increíble. Pero bueno, por suerte hemos tenido la oportunidad de intercambiar, de opinar y conseguir muchas opiniones, ¿no? Para tratar de interpretar, de comprender lo mejor posible estos cambios tan violentos que se fueron dando en este último quinquenio. Sí, además teniendo en cuenta que el objetivo de la radio, recién lo decía Eve, ¿no? La radio te educa, te impulsa, te acompaña, ¿no? Bueno, en nuestro caso la tarea de informar, porque normalmente no salen los grandes medios, porque si ustedes miran las noticias, ¿verdad? Internacionales no existe, es una cosa vergonzosa, pero bueno. Siempre es un desafío, ¿no? Sí. Cómo llegarle a más gente, a las juventudes y todo. Hablando de juventudes, está con nosotros y nosotras también de vuelta el gran Leandro Deza, nuestro productor general y coordinador, así que bienvenido, volvió de sus vacaciones. Bueno, ya estamos ordenadas y ordenados, ya si está Leandro, vamos bien. Y le queremos agradecer y saludar también hoy en la operación técnica a Gabriel Agugliaro, también un pilar de esta radio, así que qué bueno. Y también saludar y agradecer en la producción artística, como siempre, a Lalo Recanatini y a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amaui de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, a toda una red de emisoras hermanas que nos retransmiten en Argentina, en América Latina, en México, en Venezuela, etcétera. Y bueno, ya saben que nos escuchan entonces por la AM 530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, pero también en la FM 90.7, que es la radio de la UNDAB, porque ya saben que este programa es una coproducción entre la UNDAB y la radio de las Madres de la Plaza de Mayo. Y no sé si nos pueden escuchar, Gaby o Leandro, por YouTube. No sé si nos ven, pero creo que nos escuchan. No está saliendo nuestra imagen, pero pueden buscar y también escucharnos en YouTube, además. Bueno, y hoy vamos a tener entonces, decíamos, un programa bien. En esta semana convulsa también de marchas en Argentina, de retrocesos fenomenales para el campo popular, pero bueno, de grandes desafíos en Argentina, en nuestra América, en el mundo. Ahí está, me parece que ya apareció la señal en YouTube y todo, para quienes nos quieran ver, ahí estamos en vivo y en directo por el canal también es Somos Radio en YouTube. Bueno, y justamente ya vamos a ir a nuestra primera entrevista. Después anunciamos con qué otros temas vamos a ir, que tienen que ver con Perú, etcétera, ¿no? Que están también pasando cosas, nada nuevo en Perú, pero más de lo mismo, pero terrible. Y ahora directamente nos vamos a conectar con Juan Carlos Monedero.
Él es politólogo y es también un político del Reino de España, muy vinculado a los procesos en América Latina, a las luchas populares en la República Bolivariana de Venezuela. Es un analista muy agudo. Y recientemente sacó una nota muy interesante que les invito a leer en la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. La nota se llama, a ver si lo tengo ahí a mano, bueno, si no ahora le pedimos a él que, acá está, la transición, entre comillas, en Venezuela, más chavismo, no menos. Este artículo exclusivo de Juan Carlos para la red. Querido, acá te saludamos Atilia Oborón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Qué tal? Bienvenido Juan Carlos Monedero a la AM530. Hola Juan Carlos, acá Atilia Oborón, ¿estás por ahí? Me parece que no nos está escuchando. O por ahí está muteado. Bueno, ahora nos van a reconectar enseguida. Gran tema, ¿no? Ese de la transición en Venezuela, porque hay discusiones al respecto. Si es que existe tal cosa, ¿no? Una transición. ¿Hacia qué, en todo caso? Claro. Bueno, pero hay, digamos, yo he escuchado una versión en la que no adhiero y es una cierta idea de traición o de entrega, que bueno, es bueno discutir sobre ese punto. ¿Qué hacer? Nada más y nada menos, una coyuntura dificilísima. Terrible. Bien, ya lo tenemos reconectado a Juan Carlos Monedero. A ver ahora, si nos escuchás. Juan Carlos, aquí. Hola, yo os escucho. Bueno, ¿qué tal? Espero que hayas escuchado la presentación que te hicimos. Bienvenido a Diálogo Internacional. Estábamos comentando que sacaste ese artículo muy interesante, discutiendo esta idea de la transición. Y bueno, acá estamos, queremos escuchar entonces tus reflexiones en ese sentido, sobre lo acontecido en Venezuela, si querés, para empezar, si estamos de acuerdo, y después por ahí te paseamos por otros temitas también. Bueno, pues os mando un saludo a todas y todos y enhorabuena por el esfuerzo, ¿no?, de mantener un medio de tanta dignidad como el que representáis en la memoria de América Latina y del mundo. Mira, está habiendo una reflexión muy profunda, repetida, acerca de que el mundo basado en reglas es la expresión que puso encima de la mesa Estados Unidos, sobre todo después de la guerra Irak y después de la caída de la Unión Soviética en 1991, ¿no?, donde van a plantear en ese momento que, en la línea de lo de Francis Fukuyama y el fin de la historia, que todos vamos a ser capitalistas y todos vamos a regirnos por la democracia parlamentaria, es decir, por gobiernos representativos, ¿no? Y defendían esa postura porque, con el Fondo Monetario de su lado, con la ONU de su lado, con el Banco Mundial de su lado, con el CIADI de su lado, con la Organización Mundial del Comercio de su lado, podían ejercer la hegemonía, podían obtener una satisfacción económica con un mundo pacificado y además legitimado sobre esas reglas que, asentadas sobre el Estado de Derecho, funcionaban como un referente que la gente decía: esto es el mundo libre y lo demás, como decía Borrell, es jungla, es selva. Claro, cuando China sobrepasa a Estados Unidos, se ponen histéricos, van a llamar a un liquidador, van a llamar a una persona extrema para que les recupere su espacio y dinamitan ese mundo basado en reglas. Lo hemos visto lo hemos visto poco a poco, ¿no? Ya digo, la guerra contra Irak, con mentiras como la asistencia de armas de destrucción masiva, la invasión de la embajada de México en Quito para secuestrar a un refugiado político, el bombardeo de Irán de las centrales nucleares sin autorización del Congreso norteamericano. Es decir, una serie de saltos que al final han desembocado pues en el asedio de la costa caribe, que después se ha trasladado a Cuba, y el secuestro de un presidente en ejercicio, ¿no? Entonces, en ese escenario, Estados Unidos, ya digo, ha roto cualquier tipo de regla y, como expresaba en esa política exterior norteamericana recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional, ya les da igual todo. Quieren el petróleo, quieren las riquezas, y quizá haya que agradecerles que no busquen eufemismos, sino que un tipo como Donald Trump se puede acodar como si estuviera en la barra de un bar en el quicio del Air Force One y decir
queremos el petróleo y nos vamos a quedar con el petróleo. Y como no podemos quedarnos con el petróleo, si repetimos los errores de Irak, tenemos que buscar pacificar a Venezuela, contando con el gobierno chavista, pero amenazándoles con una pistola en la cabeza, recordándoles que fuimos capaces de bombardear el país, que fuimos capaces de desmantelar toda su estrategia de seguridad, que fuimos capaces de matar a 120 personas y secuestrar al presidente y a la diputada y primera dama Cilia Flores, y que podemos volverlo a repetir cuando queramos. En ese contexto había 3 posibilidades, que son las que viene ofreciendo Estados Unidos. Una es invitar una suerte de resistencia numantina que hubiera significado la destrucción de Venezuela y al final la derrota. Se hubieran destruido los pozos petroleros, se hubiera destruido la estructura económica del país, hubiera habido bajas norteamericanas, pero muchísimas más bajas venezolanas, para al final tener una derrota con muchos mártires, pero al final con una derrota. La segunda posibilidad es ofrecer un exilio dorado a los líderes del partido, del gobierno, para que entreguen el país y que Estados Unidos pudiera hacerse con las riquezas correspondientes. Se lo ofrecieron a Nicolás Maduro. Varias veces. Él dijo, no, yo me la juego aquí con mi pueblo y prefiero estar encarcelado en Nueva York como prisionero de guerra antes que traicionar a mi pueblo, ¿no? Sería como otra posibilidad. Y la tercera es encontrar algún tipo de forma de ganar tiempo sin sacrificar los logros obtenidos. Al revés, que esa ganancia de tiempo funcione como una posibilidad de apuntalar los logros de procesos de cambio que encontraron una ventana de oportunidad, en este caso con la victoria de Chávez en el 98, en un momento de despiste norteamericano muy orientado hacia Oriente Medio, y esa ventana de oportunidad fue utilizada. Y ya digo, la tercera opción pasa por buscar algún tipo de acuerdo para ganar tiempo sin desdecir de la certeza de que te han puesto una pistola en la cabeza, de que la potencia nuclear que gasta un 39% del gasto mundial en arma, que supera a los 10 siguientes países en gasto de armamentístico, incluida China y Rusia, bueno, pues te obliga, ya digo, a aceptar o irte a la opción primera. Creo que lo que ha ocurrido en Venezuela ha sido la tercera opción, que es la que recomendó siempre Nicolás Maduro. La izquierda no necesita más martirios, y en un momento de enorme debilidad de Donald Trump interna, lo hemos visto en Minneapolis, lo hemos visto en Minnesota, lo hemos visto ahora con el reciente fallo judicial que le dice que hasta los aranceles son ilegales, en un momento en donde se está quebrando, ¿no?, el bloque de poder norteamericano, en un momento en donde hay un creciente desafecto por parte de una ciudadanía que los 2 principales elementos con los cuales construyó Trump la campaña, que eran la lista Epstein y no hacer guerras en el exterior, las dos son 2 grandes mentiras de Trump, que hay unas elecciones de medio término en noviembre. Bueno, pues yo creo que lo inteligente es ganar tiempo. Y en ese artículo, bueno, pues puse el ejemplo de la Revolución Rusa y el Tratado de Brest-Litovsk de 1918, donde Lenin manda a Trotsky a negociar la paz. Trotsky, que era bastante soberbio, se levanta indignado por las exigencias de los alemanes. Los alemanes dan una semana de plazo, siguen sin sentarse y reanudan la guerra contra Rusia y el avance hacia Moscú. Y Lenin, siempre tan amigo del análisis concreto y la situación concreta, dice: si siguen avanzando hacia Moscú, se termina la revolución, van a acabar con todo y todo lo que hemos hecho habrá sido para nada, y esta ventana de oportunidad que se abrió se va a cerrar de la peor de las maneras posibles. Así que el Trotsky, te regresas otra vez y te sientas con los alemanes crecidos por ese regreso después de la soberbia de haberse levantado, aumentan la apuesta y le roban 1/3 del territorio a Rusia y tienen que firmar. No lo van a recuperar hasta los años 40, pero eso es lo que permitió que el proceso revolucionario funcionó. Claro que en ese momento hubo gente que habló de traiciones, hubo gente que habló de inmolarse, como algunos que intentaron un golpe de Estado en Japón después de lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que querían seguir la guerra e inmolarse, y fue el emperador Hirohito, en un rasgo de lucidez, que dijo: no, ya ha habido bastantes muertes.
siempre hay locos que piden suplicios, siempre hay locos que piden sacrificios, por lo general de los demás, no de ellos mismos. Y en ese sentido, y cierro con esto, creo que lo que está pasando ahora mismo en Venezuela no es amable, no es para celebrar, pero es, creo que, la salida más inteligente para intentar ganar tiempo cuando un matón con potencia nuclear y sin escrúpulos es capaz de hacer en América Latina lo que han hecho en Gaza. Y por tanto es tiempo de generar conciencia, de salvaguardar las ventajas, los logros, los avances de la revolución bolivariana, de intentar superar estos 20 años de bloqueo, de sanciones, y recordar que el soldado que no muere vale para otra batalla. Que igual que Trump recibió, o que Petro fue a ver a Trump, igual que Claudia Sheinbaum intenta sortear al tiempo que ya no le mandan petróleo a Cuba, pero mandar ayuda humanitaria, igual que los países latinoamericanos están intentando sortear esta situación. Venezuela está haciendo lo correcto, ya digo, no es una fiesta, no es para celebrar, pero creo que es lo inteligente, y creo que es muy desafortunado, y creo que es muy propio de una izquierda que suele disparar con pólvora del rey, criticar a lo que se está haciendo porque ya no responde al corazón del proceso revolucionario, y a los que hay que recordarles, como intentaba explicar, que cuando te ponen una pistola, no a ti, sino a tu pueblo en la cabeza, inteligente no es sacrificar a tu pueblo, sino aprovechar la situación para solventar problemas como las sanciones, seguir alimentando la conciencia, dedicar ese dinero para seguir ahondando en los procesos de participación popular, y no olvidarse que todo lo que se hace tiene un horizonte claro, que es la devolución del presidente legítimo, como insiste Delcy Rodríguez, que es el presidente Nicolás Maduro. Bien, hola, Juan Carlos Atilio te habla, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bien, bien. Ahí es muy interesante todo tu análisis, la analogía con la negociación de la paz en la Primera Guerra Mundial. Y vos insistís mucho en el tema de la formación de la conciencia y en la unidad de la América Latina, ¿no es cierto? No hablás, sin embargo, de algo que yo suponía, siguiendo toda la argumentación que vos venías dando, que ibas a hablar de la capacidad de organización que el chavismo todavía tiene, y si es que la va a poder mantener, porque me parece que el fenómeno de la formación de una conciencia que justamente plantee las cosas tal como vos lo haces, que a mi manera de ver es correcta, si eso no va acompañado por un proceso de perfeccionamiento de las estructuras del PSV y el movimiento obrero, digamos, puede ser que Delcy, que tiene la mejor de las intenciones, quede de alguna manera suspendida en el aire. Esta sería una primera reflexión de tu muy rico artículo. ¿Qué dirías tú a esto? Claro, Atilio. Yo ahí planteo una reflexión que siempre me ha preocupado mucho, y es que para poder hacerse cargo de la revolución rusa, Lenin, que estaba en Suiza, consciente con que los alemanes le pongan un tren sellado, ¿no?, para llevarle a la estación Finlandia, donde efectivamente va a hacerse cargo del partido bolchevique, y van a protagonizar la revolución de octubre, que es la que realmente permite los cambios profundos, los cambios revolucionarios en el país, ¿no? Los trenes a Finlandia son solamente eso, trenes a Finlandia, y los tienes que tomar cuando no te queda más alternativa, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el gobierno bolivariano ha tomado un tren a Finlandia, que es aceptar, negociando pues las exigencias de Estados Unidos, que son plomo, ¿no? Y es muy importante que no se olvide, pues eso de que la reforma de la ley de hidrocarburos, la ley de amnistía, claro, el regreso de los que habían sido expulsados, la presencia otra vez norteamericana en el país como si fuera una colonia, ¿no? Venezuela, esa idea de construir protectorados, que es lo que está en la cabeza, ¿no?, de este señor Donald Trump. Bueno, pues esa es una realidad que está ahí, y que no puedes olvidar que es un momento concreto, y que si tienes el horizonte claro de superación, tienes que recordar constantemente que el horizonte es superar ese momento. Y para poderlo hacer,
pues necesitas que la gente no pierda la conciencia. Que, por ejemplo, ahora la oposición no empieza a intentar tirar anzuelos hacia sectores chavistas para atraerlos, ¿no?, a posiciones contrarias a lo que ha ocurrido en estos últimos 26 años en el país. Que no se cometa el error de esa inyección de dinero que le va a entrar a la oposición venezolana se convierta en la posibilidad de comprar conciencias. Que no se entienda que esta exigencia de Estados Unidos tiene que implicar el debilitamiento de las estructuras comunales. Si todo eso ocurriera, Atilio, el tren a Finlandia se convertiría no en un medio, sino en un fin. Y por tanto, que tendríamos que decir, ahora sí que la derrota ha sido definitiva, ¿no? Yo creo que ahora se ha perdido una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Y hay elementos positivos, y el hecho de que Donald Trump haya entendido que no puede entrar en Venezuela, que haya tenido que negociar con el gobierno, bueno, eso es una señal de que estos 26 años de proceso bolivariano pues ha generado un pozo, una estructura política organizada, una conciencia popular que existe en casi todos los países latinoamericanos. Puede ganar Milei, pero hay una conciencia en Argentina que no pueden ponerla de rodillas. Igual ocurrió cuando ganó Bolsonaro en Brasil, o cuando incluso hoy en día en Ecuador hay un 40% de gente con conciencia y que tiene que culminar su proceso de organización para salir del narcogobierno de Noboa. Es decir, tampoco caigamos en la resignación y caigamos en un pesimismo excesivo, y no olvidemos que la principal arma que ha tenido la derecha, las nacionales y también la norteamericana en nuestros países, ha sido dividirnos. Y que por tanto el principal riesgo que tiene ahora mismo la Venezuela chavista es que quiebren al PSUV, que quiebren los partidos que han integrado el polo patriótico chavista, ¿no? Y que esa quiebra siempre, si ocurre, va a ser la antesala de la derrota del gobierno real, ¿no? Y por tanto, como bien planteabas, Atilio, es un momento también de incrementar la conciencia, es un momento de seguir alimentando el discurso, y por eso decía en el artículo que lo que está ocurriendo tiene que servir para hacer más chavismo y no menos. Si hagamos judo. Claro. Si no podemos dejar al enemigo, pues hagamos judo con él. Y si de repente se terminan las sanciones y empieza a entrar dinero en el país y se pueden otra vez exportar la riqueza por excelencia de ese país, que es el petróleo, si pueden volverse a organizar, si pueden desterrar parte del miedo, si todo eso puede ocurrir, o sea, pues puede también servir para una rearticulación que les lleve a las, seguramente, elecciones que tendrán en algún momento que tener, y que Estados Unidos está exigiendo. Bueno, pues que cuando eso ocurra, encuentra una población consciente, organizada, soberana, enfadada por lo que les han hecho, profundamente enfadada por el hecho de que hayan vuelto los norteamericanos a bombardear una capital latinoamericana, y que, ya digo, todo ese cúmulo de conciencia con una dirección compacta, clara, organizada, consciente, que no ha perdido el rumbo, bueno, pues les permita, con la imposibilidad de que vuelvan a negar el resultado, bueno, ganar unas elecciones y que dejen por fin en paz a Venezuela para que pueda desarrollarse sin tanta injerencia norteamericana y tanta injerencia también europea, porque en estas injerencias todas las derechas de todos nuestros países parece que querían ver el cadáver, ¿no?, de la Venezuela chavista como la antesala de poder dar por finiquitadas todas las izquierdas en nuestros países. Bien, los compañeros que están acá seguramente tendrán algún comentario o pregunta para Juan Carlos. Yo, no es una pregunta, es compartir una gran preocupación que tiene que ver con todos los venezolanos opositores que están llegando masivamente a Venezuela. Me parece que ese también es un activo con el que cuenta Trump, con el tema de las migraciones, toda una gran cantidad de gente que estaba en Miami o que estaba en otros lugares y que son opositores activos, ¿no? Y hasta violentos, diría yo, pueden en este momento ser realmente un serio problema para Delcy. Quería saber tu opinión sobre eso. Yo creo que estamos en un momento en donde cualquier ingenuidad la vamos a pagar muy cara. Cualquier ingenuidad nos la van a cobrar con creces, ¿no? El otro día veía un programa en Francia donde presentaban al hijo de un dictador y un asesino de Reza Pahlavi como el gran
bastión democrático en Irán, ¿no? Y dices, entonces, claro, el bombardeo mediático, donde prácticamente también toda la gente que tuvo que salir de Venezuela por culpa de las sanciones y el bloqueo, les han contado que tuvieron que salir por culpa de Nicolás Maduro, ¿no? Y por tanto son gente pues que han aprendido a tener ira frente al gobierno bolivariano y que es muy importante rebatir esos argumentos, porque si no son más combustible para argumentar el desmantelamiento de todo lo logrado, que es lo que está en el fondo. Yo lo habréis escuchado en Argentina, o sea, están dando por inválidas las elecciones del 98, es decir, están dando por inválidas las elecciones que ganó Hugo Chávez, es decir, que es que ya están invalidando todo, ¿no? Utilizando pues este hecho de fuerza de este bárbaro que es Donald Trump, y es una vergüenza, ¿no?, que las derechas latinoamericanas y las derechas europeas estén dispuestas a asumir como parte de su acervo cultural el hecho de que venga este matón, ¿no?, a sacar de juego a los adversarios políticos que ellos no fueron capaces de derrotar en las urnas, ¿no? Estados Unidos ha estado siempre alimentando las oposiciones en nuestros países, sobre todo en los latinoamericanos, y lo hicieron primero con la Escuela de las Américas, luego lo han hecho con formando a los jueces y a los fiscales, han formado a los policías y después han estado formando a los cuadros políticos, y ahí está el ejemplo emblemático de esta terrorista que es María Corina Machado, ¿no?, que la han ido construyendo, ¿no?, desde fuera, pues para intentarla presentar. Es que cuántos presidentes latinoamericanos de la derecha no saben ni hablar español, no hablan mejor el inglés, ¿no? Entonces, desgraciadamente siempre hay traidores en nuestros países que saben que en el siglo XXI Roma sí paga bien a los traidores, ¿no? Y están de acuerdo en traicionar a sus propios países y en ponérselo al servicio de los intereses norteamericanos. Y ahí hay unas élites que desgraciadamente pues están con los Estados Unidos. Y les hemos escuchado a María Corina Machado, pero también a Paloma Valencia y a Uribe en Colombia, y hemos escuchado a Ricardo Salinas Pliego y a otros autores en México pedir que bombardeen México, que bombardeen Colombia, que bombardeen Venezuela, que bombardeen sus propios países, ¿no? Bueno, pues esa gente, pues claro que son quintacolumnistas que Estados Unidos va a colocar en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, para intentar debilitar el proceso, y son gente, ya digo, que van a tener mucho dinero, que van a poder comprar muchas voluntades, que van a tener muchos medios de comunicación, y por tanto yo creo que se va a librar una batalla muy importante entre democracia o barbarie, ya no socialismo y barbarie, entre democracia y barbarie en Venezuela, porque Venezuela de alguna manera nos está adelantando un futuro, que es el que explica, fijaos que es una gran paradoja, que tengamos nazis sionistas. ¿Por qué tenemos nazis sionistas? Pues porque no es que hayan realmente dejado de considerar que los judíos son culpables de todos los males del mundo, porque lo siguen pensando porque son nazis, pero adoran el modo en el cual Netanyahu ha solventado sus problemas personales con la justicia y sus problemas con los adversarios políticos y también con los enemigos, como ellos los definen, palestinos. Y todas nuestras derechas firmarían donde fuera para poder hacer con los adversarios políticos lo que ha hecho Netanyahu con los palestinos. Y en ese sentido, en este mundo de nazis, ya digo, sionistas, pues nos vamos a encontrar con muchos argentinos contra Argentina, mexicanos contra México, españoles contra España y por empezando supuesto por Milei. Contra Venezuela, claro. Así es. Recordamos a la audiencia que estamos conversando con Juan Carlos Monedero, politólogo y político del Reino Español. Acá Marcelo Rodríguez te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Juan Carlos? Me duele cada vez que oigo eso del Reino Español, pero bueno. Sí, bueno, pero es así, no sé, sí. Es como es. Yo también quisiéramos que no sea más un reino, ¿no? Que desterrar esa parásita de la monarquía, pero eso es problema de ustedes. Estamos en ello. Claro. Ya se logrará. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Vos hacías hincapié en la importancia que tiene desde Venezuela esta política de ganar tiempo, ¿no? De ir viendo lo que sucede. En ese sentido, este ganar tiempo también tiene que ver con la situación de Trump en Estados Unidos, con los distintos escándalos que está llevando adelante, con la situación económica, lo que puede afectar la continuidad de la política de represión
y persecución a los migrantes, todo en vistas a unas elecciones que va a haber en noviembre, que van a tener su importancia en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación del otro lado, del otro actor de que estamos analizando con respecto a la situación de Venezuela, que es Trump, ¿no? En este ganar tiempo, ¿qué puede pasar para vos con Trump en este año con la situación que está atravesando? Que la alternativa sería que los países tuvieran la suficiente fuerza como para plantear alternativas, y quizá el único país que tiene un poco de fuerza es México, porque el 15% de las exportaciones norteamericanas van a México, y por tanto ahí hay elementos, ¿no?, de cierta negociación, pero débiles, porque ya hemos visto cómo Claudia Sheinbaum, que creció, ¿no?, con Cuba como el referente de la dignidad latinoamericana, pues con lágrimas en los ojos ha tenido que dejar de mandar petróleo a la isla, pero ha intentado solventarlo mandando ayuda humanitaria, pero ella es consciente de que los aranceles que puede poner Estados Unidos pues condenan a su pueblo a mucha hambre, y ya no te digo nada si les dificultan, como pasó en Honduras, el envío de remesas, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues hay un elemento terrible de cesión. Ya digo que hay países que podrán resistir más, hay otros países que podrán resistir menos. Después está la gran alternativa, que sería la unidad latinoamericana, pero es que la han roto. La unidad latinoamericana hoy pues no funciona, ¿no? Y bien sabían lo que hacía no Trump, sino también Obama y Biden, debilitando la unidad latinoamericana, porque la posibilidad de que Estados Unidos siga beneficiándose de su patio trasero es que América Latina no hable, como siempre pidió Fidel Castro, una voz única, y prefieren, ¿no?, hablar país a país, intentando, bueno, por eso, colocar a líderes que son lambiscones, que son servilones, ¿no?, que son lamebotas de los Estados Unidos, como Milei, o luego también intentar evitar que haya ningún tipo de acuerdo entre México, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, de los países que podrían señalar algún tipo de alternativa. Y en ausencia de esos dos elementos, si no tienes fuerza personal para frenar las presiones y no existe una unidad latinoamericana y mucho menos una unidad mundial para frenar, tienes que ganar tiempo, ¿no? Entonces, la opción de ganar tiempo hoy en día no es absurda. En la guerra de España, en la guerra civil, pues Negrín siempre estaba esperando, ganando tiempo, no rindiendo Madrid. ¿Por qué? Porque esperaba que los países, ¿no?, los países, Francia, sobre todo Inglaterra, se dieran cuenta de que se estaban jugando en la derrota de la República la guerra también en Europa, ¿no? Y él quería intentar ganar tiempo para que se dieran cuenta de que Hitler y Mussolini estaban ayudando a Franco. Bueno, pues ahora es lo mismo. Ahora hay que esperar que las dificultades internas en las cuales está Estados Unidos por culpa de este señor, por culpa de Donald Trump, pues genere un levantamiento popular, o genere, no sé si como solventa a los norteamericanos a veces las cosas, pues Donald Trump, como le ocurrió a Ludwig II de Baviera, amanece ahorcado en un charco, ¿no? Sin altura, pero se ahogó en el charco el pobre, ¿no? Entonces, claro, es en el momento en que las élites norteamericanas entiendan que Donald Trump está generando más problemas, es que fijaos, es que no sé por qué no se habla, pero es que ha firmado hace un par de semanas la Unión Europea un tratado de libre comercio billonario con la India, y no está comentándolo nadie, con la India. McCartney, el primer ministro canadiense, ha firmado un tratado con China y acaba de anunciar hace 3 días una inversión no siquiera de 200.000 millones en armamento, porque no quieren tener un armamento dependiente de los Estados Unidos. Es decir, que los grandes aliados de Estados Unidos están rompiendo con Estados Unidos. Canadá, la Unión Europea, México. Es decir, nadie quiere ahora mismo a Estados Unidos. Y por tanto, yo no veo descabellado que si pierde las elecciones de medio término ahora en noviembre, pues empiecen a ponerse en marcha impeachment que van a llevar a Donald Trump a, pues eso, de alguna manera a doblar la apuesta, pero es una ¿cómo se dice? Un doblar la apuesta que al final le enreda más la soga alrededor del cuello cada vez que da una vuelta más, ¿no? A la estaca, ¿no? Y ahora dice, no, como los jueces me niegan los aranceles, sube un 15%, he leído, era un 10, ahora he leído un 15%, ¿no? Es decir, va enredándose, y por tanto ya digo, me parece inteligente
esta idea de ganar tiempo. Espero que los líderes estén hablando entre ellos, que las fuerzas políticas estemos hablando entre nosotras y nos demos cuenta de que Donald Trump no tiene problemas con América Latina, tiene problemas con el mundo, y que por tanto pararle en los pies es una obligación mundial. Sí, sobre todo con su propio pueblo también, ¿no? ¿Verdad? Una ultimísima pregunta, porque tenemos que ya irnos a la próxima pregunta. Vos en tu texto, en el título, señalás, entre comillas, la transición, ¿no? Vos decís hacia más chavismo, no menos. También antes mencionaste que lo que quieren, y si uno escucha a los funcionarios estadounidenses que están realmente yendo a Venezuela, en la última tuvimos la visita ni más ni menos que del nuevo jefe del Comando Sur, Francis Donovan, ¿no? Visitando luego, antes fue el jefe de la CIA, después fue el secretario de Energía, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, si uno escucha hasta esta esquizofrenia, que si la gente que no sigue tan finito este tema escucha a esos funcionarios, piensa que sí, que Estados Unidos tiene el control total de Venezuela, que Trump gobierna, que es un protectorado. Vos estás justamente mostrando, y en este programa estamos mostrando todo el tiempo otro panorama. Para terminar, una respuesta muy cortita necesitamos, Juan Carlos Monedero. ¿Cómo definirías vos entonces esta transición, y si podemos asegurar de que no es un protectorado, más allá de estas negociaciones tan duras y tan difíciles que se llevan a cabo mientras tratan de seguir beneficiando al pueblo? Pues telegráfico. La idea de la transición quiere copiar la transición española, que fue tutelada por los Estados Unidos a la muerte de Franco, con mucho miedo de lo que había pasado en Portugal con la Revolución de los Claveles, y que quisieron que, como decía Huntington, el movimiento popular nunca desbordara el marco legislativo existente. Y por tanto, había que hacer una transición, ya digo, siempre dirigida desde la élite franquista. Y por eso Adolfo Suárez había sido el jefe del partido franquista de Falange, y es el que va a dirigir la transición, ¿no? Entonces, claro, las comparaciones son muy hipócritas, porque a la muerte de Franco no había una armada en la frontera, y comparar a Franco, que asesinó a 200.000 españoles, metió en la cárcel a 350.000 y los obligó a trabajos forzados y le robó a 30.000 mujeres sus hijos, que exilió a 500.000 españoles. Compararlo con Maduro es un insulto propio de los politólogos que también trabajan para... los mismos politólogos que durante decenios han dicho que la democracia norteamericana nos tenía que dar lecciones a todas y a todos, ¿no? O sea que hablar de la transición, cuidado, porque si es una transición hacia más democracia, adelante. Claro. Pero si es una transición pensada solamente para desmantelar, ¿no?, lo que existe, cuidado con esas palabras que son tareas de ingeniería, de relato, de narrativa, para intentar invalidar lo que ha significado el chavismo. Y lo segundo, que no es menos relevante, yo diría que lo que está haciendo Venezuela es pues lo que hicieron los mexicanos cuando la conquista española, ¿no?, que decía Octavio Paz, ponerse la máscara, ¿no? Entonces la máscara de alguna manera encierra ese diálogo permanente con ese pueblo que no quiere dejarse conquistar. Es Bad Bunny el otro día en el Supertazón, recuperando esa pelea desde hace 500 años y que estaba ahí latente y que hoy se expresa en los barrios. Yo creo que el venezolano hoy, como el mexicano que se puso la máscara, como el africano que dice sí buana y buana es sí, invasor de mierda, ¿no? Y el otro cree que está haciendo pleitesía, ¿no? Creo que todo esto es, de alguna manera, de no perder, que puedes perder una batalla, pero no pierdes la guerra, siempre y cuando no te sientas derrotado. Te pueden vencer, pero no derrotar. Y creo que esto es una tarea de largo alcance en un momento de crisis del modelo neoliberal, en un momento de crisis de la hegemonía norteamericana, en un momento de emergencia de una multipolaridad. Seamos inteligentes, hagamos buenos análisis, no perdamos de vista la necesidad de superar un sistema que nos condena al fracaso, a la crisis medioambiental, a la guerra. Sigamos con ese rumbo y, aunque tengamos tropiezos, pensemos lo que pensaban nuestros mayores en los campos de concentración, que pudieron superar aquel golpe porque pensaban en cosas más grandes que nosotros mismos. Sabían que estaban allí en un campo de concentración precisamente porque estaban peleando por algo más grande que nuestras propias individualidades. Yo creo que ahora en América Latina, frente a este señor, tenemos que pensar que formamos parte de un proceso que es más grande que nuestra suerte particular. Y si pensamos eso, creo que no vamos a tirar la toalla ni a arriar la bandera en esta pelea. Eso jamás, eso jamás. Así es. Bueno, así Juan es. Carlos, un millón de gracias por habernos atendido, suerte y seguiremos en contacto.
Gran abrazo. Seguro. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hablábamos con Diálogo. Juan Carlos Monedero y ahora vamos a una tanda en Diálogo Internacional. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Y bueno, como tuvimos que empezar así todo rápido, vamos ahora a comentarle a nuestra audiencia que vamos a sortear un libro, como hacemos siempre cada sábado. Marce, ¿lo tenés por ahí? Sí, así es. El libro de esta semana es El goce de la crueldad, de Francis Rosenberg, de Ediciones Continente. Y quienes quieran participar por este sorteo nos escriben al 11 3200 0530, mensaje de texto, por favor, no de audio, que no lo podemos escuchar, y van a participar en el sorteo del libro El goce de la crueldad, de Francis Rosenberg. Y Nora Merlín, ¿no? Me parece. Ah, sí, bueno, yo me acuerdo porque la leí. Y Nora claro, Merlín. lo tengo. Quien sea ganadora o ganador del libro, como siempre, lo va a poder pasar a retirar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Y si me permitís, hablando de Librería Badaraco, también va a haber mañana una actividad en marco de un acto de campaña y apoyo internacional al Pacto Histórico de Colombia. Sabemos que nos estamos acercando a las elecciones en Colombia, que vamos a estar tratando seguramente en profundidad Por aquí favor. en Diálogo Internacional. En abril, ¿no? No, en mayo. En marzo y en mayo. Ahí, Claro, marzo las y dos mayo. fechas de elecciones. Este acto es por una América Latina unida y soberana, y del mismo participarán Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo, Atilio Borón, que creo que lo conocemos todo aquí, sociólogo y integrante de este programa, Rafael Araya, presidente de COPLAC, y Julio Fuentes, presidentes de CLATE. Esto será mañana, domingo 22 de febrero a las 18 horas, también en Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Cava, el acto de campaña y apoyo internacional al Pacto Histórico. Y aparte hay muchas y muchos colombianos Colombia. acá, así que hay que meterle a esa Así campaña, ¿no? Fuerte. Así es, va a ser importante el trabajo que se pueda hacer en la Argentina, como en el resto de países de América Latina, pero en Argentina en particular, en apoyo a esta campaña. Bien. Bueno, y ahora vamos a la columna de Marcelo Rodríguez. Hoy vamos a hablar un poco
Hay algo que se está debatiendo con bastante fuerza en estas últimas semanas, y que es, cada vez que se cierra una fábrica, como sucedió con FATE, las crisis del sector automotor, el industricidio que está llevando adelante el gobierno de Milei, una de las cosas que aparece muy rápidamente en los medios es las importaciones chinas, los bienes que vienen de China se están destruyendo la industria argentina, ¿no? Y hoy quería que pensemos un poquito y analicemos un poquito de qué se trata realmente, porque me parece que es mucho más complejo este fenómeno, y tiene que ver, nosotros sabemos y venimos tratando acá en el programa, que China con los distintos países de América Latina y el Caribe ha profundizado en las últimas décadas la cooperación de manera muy fuerte, tanto en términos comerciales como culturales y científicos, ¿no? Y que los chinos vienen trabajando muy fuerte en la idea del ganar-ganar, del win-win, que este comercio tiene que ser mutuamente beneficioso, pero también creo que hemos dicho varias veces en el programa, ese win-win, ese ganar-ganar, cuando uno habla con los chinos, dicen, del ganar chino nos ocupamos los chinos, del ganar de ustedes se tienen que ocupar ustedes como corresponden, ¿no? Entonces, la pregunta sería, cuando en el debate aparece los chinos nos venden neumáticos más baratos, vinieron 5.000 autos en un barco chino, si en realidad el problema está en esa relación solamente de la parte china, que con precios más competitivos está vendiendo en todo el mundo su producción, o con las políticas que están tomando nuestros gobiernos, facilitando realmente la entrada de esos productos y desprotegiendo totalmente a la industria nacional. El volumen comercial entre China y América Latina, por ejemplo, alcanzó los 565.280 millones de dólares en 2025. Esto supone un crecimiento interanual del 6,5%. O sea que con toda América Latina este crecimiento del comercio se está dando. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos de un lado a China, que es un país que tiene un desarrollo industrial y un sistema industrial completo que termina desde la producción hasta los productos terminados, y en América Latina, que es muy rica en productos agrícolas, recursos minerales, etcétera, y en el cual el valor agregado en muchos de nuestros países no es prioridad para los gobiernos llevar eso adelante. Las importaciones chinas procedentes de América Latina crecieron un 4,9%, además con una tasa de crecimiento del 4,3% durante el periodo 2024-2025. O sea que también se ha incrementado la exportación de productos de América Latina a China. El tema es qué países y qué productos son los que se han incrementado, ¿no? Cuando este debate sea muy fuerte, hay que entender, Argentina tiene un déficit del 9.000 millones de dólares con China en su comercio, y casi el 70% de lo que importa Argentina viene de China en este momento. No es casual que dentro de la interna del gobierno hemos visto ayer un tuit de Villarruel, de la vicepresidenta, diciendo que si Milei seguía con estas políticas, en realidad estaba incrementando la dependencia con China. Pero en realidad lo que tienen las políticas de Milei es una destrucción total de cualquier protección para la industria argentina. Entonces, sea China, sea la India o sea Estados Unidos, se ven totalmente favorecidos en este momento para inundar el mercado argentino de sus productos, y que esos productos no lleven al cierre de pymes, cierre de industrias y el aumento del desempleo que estamos viendo. Entonces, creo que acá lo que nosotros tenemos que, por ejemplo, un ejemplo que le quería dar. Uno de los debates muy fuertes se dio cuando llegaron los 5.000 autos chinos en el barco hace 15 días, más a la Argentina, ¿no? Que ya podemos ver por la 9 de julio las concesionarias de autos chinos. Bueno, esos autos vinieron listos para ser puestos a la venta. En el mismo momento Brasil firma un acuerdo con China, pero ese acuerdo que firma con la fábrica, con la automotriz BID, que en Camacarí, el estado de Bahía, está poniendo una planta de producción local de los vehículos eléctricos e híbridos de este fabricante chino. ¿Qué diferencia? O sea, llegan los insumos para construir los autos en Brasil, lo cual va a generar 20.000 empleos directos e indirectos en la industria brasilera. ¿Es el ideal pasar a ser casi una maquila de los productos chinos? Es una discusión, pero no es lo mismo
que lo que está sucediendo en la Argentina, en donde están entrando esos productos para el consumo final y destruyendo parte de la industria. Lo que quería remarcar, porque me parece que es interesante que lo pensemos, es que en la complejidad que está tomando el comercio internacional, la competitividad que hoy tiene China y que lo puede tener algún otro país en otro momento, las políticas en las cuales me parece que nosotros tenemos que poner el eje y la atención muy fuerte, tiene que pasar por lo que hacen nuestros gobiernos, por lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, para que estos países que son más competitivos puedan inundar la Argentina con su producción y generar buena parte de la devastación que se está generando en la industria, en las pymes y en la mano de obra, y no caer en el discurso tan fácil y sencillo de decir, ahí vienen los chinos, ahí vienen los indios, o ahí vienen los norteamericanos, y con sus productos nos destruyen. Si lo logran, también acá hay alguien que no está llevando adelante las políticas necesarias para defender la industria argentina, y lo peor que podemos hacer en un momento en que hemos atravesado una muy dura semana en la cual se sigue discutiendo una reforma laboral realmente criminal para los trabajadores y las trabajadoras argentinas, es cambiar el eje del debate y tratar de encontrar responsabilidades afuera y no poder centrar las responsabilidades que tiene nuestro gobierno con la política que está llevando adelante. Excelente. Nuestra clase dominante ahí justamente, ¿no?, en toda la responsabilidad que tienen destruir nuestra producción, nuestra industria. Y bueno, Marce, me quedo con esto último también para comentar un minuto entre nosotros, porque bueno, quienes nos escuchan de afuera también tuvimos esta lamentable, todavía le falta una vuelta de tuerca, tiene que volver esta ley retrógrada de contrarreforma laboral al Senado, porque hubo un cambio de una de las tantas cláusulas terribles, pero que ya era absolutamente indigerible, que tenía que ver con las licencias por enfermedad. Pero bueno, la realidad es que se está consumando en la Argentina, bueno, además todas las facilidades, no solamente los y las trabajadoras van a quedar en la calle por lo que dice Marce, porque van quebrando día a día todas las industrias pequeñas, medianas y después también las grandes, y también las grandes, quiero decir, como FATE, sino que además, o que se hace más rentable, como pasó en los otros periodos neoliberales, ir a la especulación financiera y abandonar la producción sin más, sino que además esos despidos masivos van a ser gratis para el empresariado, ¿no? Y los nuevos empleos que eventualmente una parte de nuestra clase trabajadora pueda encontrar van a ser en condiciones absolutamente precarias. Y lo que quiero decir es que es un hecho de los más lamentables de las últimas décadas, porque fíjense que ni siquiera la dictadura genocida había podido ir contra estas leyes. Bueno, de hecho, no se las pasó por encima, pero bueno, cuando volvimos a recuperar la democracia formal institucional, retornó la vigencia constitucional, retornaron. Ni Menem, que privatizó todo, pudo terminar de aplicar. Hubo una tímida flexibilización laboral, pero no era ni remotamente lo que es esta. Luego con la ley Banelco lo mismo, con De la Rúa, no era ni remotamente lo que es esta. Kirchner la dio de baja, aquella contrarreforma laboral. Macri intentó ir con eso cuando el FMI se lo exigió, luego de la reforma previsional, que tampoco fue esa reforma la que quería el FMI y no pudo avanzar con la laboral, y ahora realmente, como en otros planos, vinieron por todo, y es un retroceso muy fuerte, porque si hay algo que nos vanagloriábamos, no quiero hablar en pasado, espero que seamos todavía capaces de revertirlo, era de que todavía, más allá de los hechos y de la miseria y la precariedad, teníamos por lo menos en los papeles leyes que defienden el trabajo, heredados de la lucha de la clase trabajadora argentina, conquistadas luego, ¿no?, desde el peronismo en adelante, como leyes reconocidas por el Estado, y que eso consolidó un movimiento obrero organizado enorme, fuerte, unido, que con todas las críticas que se pueda tener, seguía defendiendo, a veces más, a veces menos, sectores más combativos, sectores más negociadores, pero que seguía defendiendo y siendo la barrera, la garantía de que esas leyes estuvieran en vigencia. Bueno, hoy nos están desmantelando, nos están desarmando en ese sentido, y es muy grave. Espero que como pueblo argentino podamos estar a la altura de fortalecernos, de organizarnos, de movilizarnos, como para poder recuperar en algo esto que ahora evidentemente pareciera ser que lo vamos a perder. Bueno, vamos a una tanda, querido Gabriel Agugliaro, me hace señas, enseguida regresamos con más Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios.
Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales. Una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Volvimos entonces a Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Bueno, recuerden mandar mensajes, participar en el sorteo del libro. ¿Cómo era que se llama, Marce? El goce de la crueldad. El goce de Francis Rosenberg. Y Nora Merlín, de Editorial Continentes. Muchas gracias y le mandamos un besito a Jorge Gurbanov. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno con el tema de Perú. Así es. Porque, bueno, como es una práctica habitual ya en ese país tan castigado que nuestras clases dominantes lo toman como ejemplo, han echado como horizonte a seguir, tremendo, ¿no? Han echado nuevamente a un presidente que además no tenía ningún tipo de legitimidad porque era la continuación de otra que también era presidenta de facto, producto del acuerdo de la clase dominante luego del golpe de Estado contra el maestro, el profe Pedro Castillo, que todavía sigue preso y no tenemos que olvidarnos de pedir por su libertad. No sé si ya tenemos ¿no? Bien. Bueno, entonces ya directamente vamos a nuestra entrevista. Vamos a tener a dos entrevistados hoy con tema Perú. Primero vamos a entrevistar a un compañero, un amigo, un conductor de un programa de esta casa. Nos referimos a Yair Cibel, porque que estaba con Atilia, con vos, ¿no? Está con Felicitas acá en la radio, la AM530, porque estuvo en Perú, ¿no? Estuvo 2 semanas en Perú y queremos saber cuál es su visión. Justo le agarró este momento tan denso, otro nuevo momento tan conflictivo en Perú. Bueno, Yair, acá estamos y te saludamos en Diálogo Internacional en la AM530, tu radio y la radio de la UNDAP. Telma Luzzani, Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Qué lujo compartir el aire con esta primera línea del periodismo internacional. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yair? ¿Cómo te fue allá por el Perú? Queremos saber un poco tu informe, tu visión de lo que has visto.
en el Bueno, Perú? yo creo, Atilio, que hay algo muy importante, que es que nosotros tenemos que empezar a hablar de dictadura en Perú, ¿no es cierto? Porque acá nos hicieron entender que la dictadura tiene que ver con la no alternancia de cargos en el Ejecutivo. Y acá hay una dictadura, pero es la dictadura del poder económico, y lo que se basa es en la alternancia en el poder ejecutivo. Yo creo que hay datos muy interesantes. Uno, es el 9º presidente en 10 años. 2, hay 4 presidentes que comparten pabellón en la cárcel de Barbadillo. Está Martín Vizcarra, está Ollanta Humala, está el Cholo Toledo y está Pedro Castillo en el mismo pabellón, en un país en donde curiosamente no gana la derecha por los votos, porque en las últimas 3 elecciones Keiko Fujimori llegó al balotaje y perdió las últimas 3 elecciones. De hecho, cuando llega Castillo, llega con un sindicato de izquierda y con un partido que se vendía como revolucionario. Cuando llega Toledo, llega siendo el Cholo, un tipo del interior peruano en oposición a las élites limeñas. Ollanta Humala se vendía como el Chávez del altiplano, ¿no? Entonces es un pueblo que mayoritariamente no ha elegido a la derecha, pero en donde la democracia como tal no existe, porque tiene un sistema tan gris entre el parlamentarismo y el presidencialismo, que al final el que gobierna el país es el presidente del Banco Central, Julio Velarde, que está en su cargo desde la segunda presidencia de Alan García. Hace 25 años, ¿no? Que está... Sí, no, un poco menos. Un poco menos, pero más o menos. Como Merkel, 16. Sí, tiene décadas manejando la política económica, y hay algo muy sorprendente, ¿no? Porque políticamente es un desastre, es un país, yo lo que planteo es el reflejo de lo que quieren para Argentina, porque no solamente hay una penetración del liberalismo total, el neoliberalismo hasta en las relaciones interpersonales, la privatización de la salud y la educación, la relación entre el Estado y la sociedad, no existen sindicatos nacionales, no existen grandes organizaciones que tengan presencia territorial, sino lo más loco es el sistema político neoliberalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los 34 candidatos políticos tiene el Perú. Los partidos, no hay uno solo que tenga un acumulado histórico. El único es el APRA, que va a presentar un candidato muy marginal, pero después Acción Popular, los grandes partidos peruanos, que no son de mi preferencia, ¿no? Pero que constituyen cierta institucionalidad, no existen. Ahí tenés 2 amigos y $30.000 y podés comprar una lista para presentarte al Congreso. Entonces lo que terminaron de romper es la intermediación política. No hay una democracia porque no hay capacidad de que los intereses que no sean los hegemónicos accedan a puestos de poder. Tremendo. Y dime una cosita, ¿y ahora cómo se perfila? Dice, porque también hay una reforma constitucional, ¿verdad?, que va a modificar el legislativo, o sea, se vuelve a un Congreso bicameral en el Perú. ¿Qué incidencia puede tener esto en el proceso electoral? Exactamente. Mira, es tan inentendible el Perú que vos, para meter tu bancada congresal, tenés que haber sacado el 5% por lo menos de los votos y además meter más de 6 diputados y más de 3 senadores. Si vos no cumplís una de estas 2 condiciones, o sea, si vos sacaste 15% de los votos, pero te fue mal en senadores y en diputados porque se concentraba en una sola región, no metés a nadie y el resto de los votos se divide por sistema DONT. O sea, es un sistema totalmente excluyente. Y como vos decís, Atilio, vuelve la bicameralidad. El germen de todo el problema es la constitución de Fujimori del 90, porque la derecha entendió muy bien que hay que cambiar la constitución para modificar sociedades, ¿no? Algo que muchas veces del otro lado, bueno, adolecimos de poder hacerlo, ¿no? Y la constitución de Fujimori configuró un sistema político como el que está hoy en día. Te digo más, de los 34 candidatos, 5, 6 o 7 máximo son personas que tienen algún tipo de relevancia pública. El resto son pequeños armados prebendarios en donde grupos de personas con intereses muy particulares que ayer estuvieron en la derecha y hoy se presentan en la izquierda, bueno, compiten en las elecciones. Y un dato no menor para ver lo que es la mercantilización de la política en Perú es el nuevo presidente. El nuevo presidente fue electo por un partido que se llama Perú Libre. Perú Libre era un partido que se pintaba de izquierdista, ¿no? Fundado por Vladimir Cerrón, un tipo que supuestamente fue formado en Cuba, un neurocirujano, un tipo que había sido gobernador de Junín, muy de izquierda, que lo lleva al profe Castillo y que lo traiciona. Y que a partir de la traición al profe Castillo cogobierna con el fujimorismo. O sea, se reparte
cargos en la justicia, cargos en las defensorías, cargos en las administraciones de puertos, y ahora, gracias al fujimorismo, pone un presidente nuevamente, un tipo de la más baja estofa, prebendario como todos los que ocupan el Congreso en Perú, y que pese a que Vladimir Cerrón hacia afuera va a decir que es un presidente de izquierda, esto es mentira, es un presidente que está ahí acomodado en un acuerdo entre las clases dominantes y la élite parlamentaria peruana. Qué tremendo, pues la verdad. ¿Y qué Castillo ha hecho alguna declaración? ¿Se supo algo que pueda haber dicho él, filtrado fuera de la cárcel? Sé que es muy difícil, pero bueno, tal vez pudiste captar algo de eso. Mirá, la pregunta que haces es buena, Atilio, porque yo estuve ahí, estuve un poco cerca de la campaña, y lo que estaba viendo es que la única fuerza social alternativa al neoliberalismo que tiene algo de arraigo es el castillismo, ¿no es cierto? Mira. El gobierno de Castillo no fue un buen gobierno, no fue un gobierno transformador, no fue un gobierno nacional y popular, no fue un gobierno de izquierda, no fue un gobierno revolucionario, fue un gobierno conservador y de continuidad. Pero un gobierno de conservador y continuidad electo por el pueblo y con un tipo que era un maestro de una región popular al mando del Ejecutivo. Cuando lo tumban a Castillo, porque a Castillo le dan un golpe de Estado y lo condenan a 11 años, surge todo un movimiento, sobre todo en el sur, en Puno, en Ayacucho, en Arequipa, que es una zona con una tradición muy larga de lucha y muy vinculada al magisterio, muy vinculada a los maestros. Podríamos hasta historizar desde los orígenes del Sendero Luminoso, incluso si la queremos hacer larga, pero en esa zona empiezan a levantarse muchas comunidades, ronderas, campesinas, de trabajadores organizados, de trabajadores de regiones que reivindican la figura de Castillo. Entonces, hoy en día Castillo desde la cárcel puso un candidato a presidente que se llama Roberto Sánchez, que es su ex ministro de Comercio. Lo entrevistamos acá una vez a Roberto, sí. Es un tipo interesante, para mí no tiene obviamente el carisma que tenía Pedro Castillo, que se puso un gorro, que bajó de lo más profundo de Chota a hacer campaña en todos los pueblos, pero que sí representa la única, me atrevo a decir, la única expresión popular con capacidad de disputa para las elecciones que vienen. Porque si uno lo tuviera que dividir, hay 4 grandes candidatos. Uno, Roberto Sánchez, que justamente además se llama como Sandro, así que es un nombre que a nosotros algo nos dice. Después hay 2 expresiones de la ultraderecha, que es la eterna perdedora Keiko Fujimori, 3 veces derrotada en el balotaje, la hija del dictador, y Rafael López Aliaga, que es el alcalde de Lima, que es terrible. Terrible, un tipo que practica el sodalicio, que se autoflagela, que dijo que le va a dar un DNI a los fetos. Imagínense. Es el dueño de Perú Rail, que es el tren que lleva al Machu Picchu, una persona multimillonaria, clase dominante, con sus protagonistas, que ahora asoma algo que siempre está en Perú, que es el centro político, ¿no? Que más que centro es la derecha camuflada. Ellos le llaman la economía social de mercado. Y el que viene a representar eso es un tipo que se llama Alfonso López Chau, que fue ex rector universitario, que es un tipo, un socialdemócrata de centro derecha, pero que ante la dispersión, ante la fragmentación, ante la atomización que hay en el Perú, aparece como el único candidato que, bueno, que no es López Aliaga, ¿no? Que pareciera un poco más centrado, racional, equilibrado. Obviamente de estos 3, de Keiko, de López Chau y de López Aliaga, no se puede esperar más que continuidad con algún cambio de cosmético, ¿no? Incluso si gana Fujimori y López Aliaga podría ser peor, porque recordemos que Perú tiene mucho vínculo con China. Perú tiene el puerto de Chancay, que es un puerto bancado por capitales chinos para hacer el ingreso de China al Pacífico, y una de las grandes discusiones en el apartamento de José Gerí, el último presidente, ya es difícil hasta acordarse los nombres, tiene que ver con que estaba negociando con empresarios chinos. Así que Atilio lo sabe mejor que nadie, y Telma, vos también, los compañeros de la mesa, hay un interés más allá de la política local peruana que tiene que ver con las presiones de la Embajada de Estados Unidos y con la histórica alianza de Perú con China, a pesar de ser un país tremendamente neoliberal. Bueno, casi, Yair, Telma te saluda, casi me respondiste la pregunta que te iba a hacer, porque hiciste un excelente panorama de los candidatos, de la fuerza del presidente del Banco Central. Yo te quería preguntar justamente cuáles son los poderes que están detrás de todo eso, del Banco Central, y
cómo influye el tema China, porque esta presentación que fue realmente impresionante delante de la cara misma de Biden, in your face, realmente fue, creo que impactó enormemente a Washington. Quisiera que me cuentes un poquito eso, ¿qué percibiste en ese aspecto? Totalmente, Telma. Bueno, yo creo que hay como 2 o 3 poderes reales que operan en el Perú. Uno tiene que ver con el Banco Central y el que garantiza la estabilidad macroeconómica, porque acá sí quiero hacer una nota al pie. Es increíble para nosotros que vivimos en Argentina y que teníamos un billete de 10 pesos que ahora no sirve más que como papel higiénico, que vos vas a Perú y la estabilidad económica es una realidad, y que el tipo cambia $1 por 3 soles hace 15 años, y que eso les da algo de previsibilidad, y que la macroeconomía ordena cierta previsibilidad hacia adentro, ¿no es cierto? Creo que, sobre todo para quienes venimos de una mirada más revolucionaria y nacional popular, es un aprendizaje. Los tipos tienen una macroeconomía ordenada. ¿A qué costo, no? Claro. En un país que 1/5 de la población no tiene acceso a cloacas, 10% de la población no tiene agua potable, números altísimos de gente no tiene refrigeración en su casa, no tiene una heladera directamente, ¿no? Pero yendo a la pregunta de Telma, que tiene que ver con el rol de China y de otros factores de poder, otro factor muy fuerte es la CONFIEC, que sería una especie de WIA, pero es una cámara empresaria más vinculada a la a la explotación minera, sobre todo, que es el principal activo del Perú. Ese es otro factor de peso, y ahora cada vez más fuerte juega la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? Por esto, porque hay inversiones muy pesadas de China, sobre todo en lo que tiene que ver con minería, sobre todo en lo que tiene que ver con logística, sobre todo en lo que tiene que ver con puertos. Perú en los últimos años ha desarrollado 2 sectores sociales interesantes. Una burguesía chola, o sea, gente que no es blanca, limeña, rubia y de apellido europeo o británico, sino que está más ligado al desarrollo local, que quizás estuvieron muy favorecidos por políticas de izquierda en los 70, pero que configuran una burguesía chola. Y por otro lado, hay una especie de pequeña burguesía sino-peruana, o sea, chinos que se instalaron en el Perú y que hacen de operadores entre el Partido Comunista Chino y los intereses peruanos. Bueno, ahí hay un factor de mucho poder y que por supuesto está siendo combatido por Estados Unidos, que ya dijo directamente que quiere que desembarcar en Chancay como desembarcó en el Canal de Panamá. Recordemos que Chancay es un puerto que se construyó hace muy pocos años con grandísima capacidad operativa y que básicamente está orientado al desarrollo de las relaciones económicas entre China y Latinoamérica. Incluso China en algún momento había garantizado que iba a poner plata para un ferrocarril bioceánico que atravesara el Perú a Brasil, un proyecto que por ahora solamente se quedó en los borradores. Jair, una cosita que te digo, recordemos que el año pasado Xi Jinping fue al Perú e inauguró el puerto de Chancay, o sea que no es ¿verdad? Sí, señor. La Boluarte. Mirá el dato que das vos, Atilio. Xi Jinping no es un tipo que ande viajando por el mundo inaugurando obras, ¿no? Justamente. No va a países de segundo orden en su interés geopolítico. Bueno, por eso también es interesante poner el ojo a lo que va a pasar en Perú, que te digo algo más. Quien gane va a tener un país imposible de gobernar porque va a tener muchas minorías parlamentarias. Y el gran problema de la democracia peruana es que como tiene moción de vacancia y moción de censura, como es un parlamentarismo presidencial, la suma de las bancadas minoritarias pueden tirar al presidente electo por la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros juntamos 10 bancadas marginales de 3 diputados cada uno y conseguimos los números para tumbar al presidente que eligió la mayoría en balotaje, bueno, termina fomentando el ciclo de vacancias y censuras, que es el que ha traído a Perú hasta acá, que tiene una anomia institucional impresionante y un equilibrio macroeconómico destacable también. Bien. Bueno, Jair, te agradecemos un montón, la verdad que muy interesante tu análisis, bien general y profundo. La verdad que te agradecemos esta participación en Diálogo Internacional. Ahora vamos a seguir con Perú, Y feliz cumpleaños, ¿no? Porque creo que feliz cumpleaños. Felicidades. Bueno, abrazo grande, Jair. Abrazo, Atilio, compañero. Para mí charlar con ustedes. Abrazo grande.
Abrazos, era Yair Cibel, compañero de esta radio, y ahora ya nos vamos directo para seguir con Perú. Vamos a entrevistar ahora a Manuel Guerra. Él es secretario general del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Así que ahora vamos a hablar directamente con un actor político, con un dirigente político del Perú, para que nos brinde otro costado o más, ¿no? Nos profundice sobre la situación. Estamos entonces, Manuel Guerra, te saludamos, te damos la bienvenida a Diálogo Internacional. Aquí vas a conversar con Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Manuel, a ver si nos escuchás. Me parece que estamos con algún inconveniente en la... Ya, ahí estabas muteado. Ahora sí. ¿Qué tal, Manuel Guerra? Bienvenido a Diálogo Internacional. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de participar con ustedes en esta entrevista para informar lo que pasa en nuestro país, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. Primero, bueno, agradecerte, Marcelo, porque sabemos que estás en un día complicado, que en medio de la situación que está viviendo Perú, así que en primer lugar agradecerte por atendernos hoy. Sí. Y para comenzar te quería pedir, bueno, un breve análisis de cómo estás viendo vos estos días y lo que está sucediendo en Perú. Bueno, en el Perú tenemos una crisis muy profunda que no es de ahora, no es de este gobierno, sino ya tiene más de 10 años, ¿no? Hemos tenido en el Perú, mira, a lo largo de 9 años, 8 presidentes, es decir, casi un presidente por año. Y eso expresa una crisis del régimen político, no es solamente una crisis de gobierno. Y esta crisis está aparejada a una profunda descomposición moral, a la presencia de una gran corrupción que prácticamente está contaminada a todas las instituciones del Estado, no solamente del Parlamento. Hay economías mafiosas, economías ilegales que tienen mucho peso acá en el Perú, la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de blancas, y esas economías también tienen su expresión política y están representadas en el Parlamento. En el Parlamento es una disputa entre mafias, se ha vuelto un nido de mafias. Y también el Ejecutivo, es decir, la corrupción está contaminando, está descomponiendo todo el Estado peruano, ¿no? Esa es la característica que tenemos hoy en día más importante del país, y eso genera inestabilidad política, ¿no? Genera dificultades, la economía marcha en paralelo, tiene cifras macroeconómicas aceptables, pero eso no se refleja tampoco en el bienestar de la población, ¿no? Claro, es una pregunta que te queríamos hacer, porque sabés que acá en la Argentina muchas veces desde sectores del gobierno, cercanos al gobierno, presentan a Perú como un horizonte, como un ejemplo de lo que tendríamos que ser en la Argentina por este orden macroeconómico, ¿no? Pero por otro lado también sabemos muy bien que la situación social, de la economía del pueblo trabajador peruano es muy golpeada y está pasando momentos muy complicados, más allá de este equilibrio macroeconómico que se vende. Claro, porque además la economía tiene su base fundamental en las actividades exportadoras, ¿no? Las exportadoras, la minería, la pesca, pero también los servicios, la agroexportación también hoy en día, y como decía, la presencia muy fuerte de economías ilegales, ¿no? Que como es el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal acá en el Perú es muy fuerte, ¿no? Entonces todo eso genera un nivel aparentemente de bienestar o de cifras macroeconómicas estables, pero también existe en el Perú una gran concentración de la riqueza, es decir, de que eso no se siente en un bienestar de la población, la gente sigue en una situación muy complicada, ¿no? En cuanto a los ingresos, a los servicios, de infraestructuras que hay en el Perú, es lo peor. Manuel, y respecto a, bueno, antes hablábamos también con otro compañero decíamos un poco de historia sobre los últimos años en Perú, y recordábamos que luego del golpe de Estado contra el profe Pedro Castillo se dieron varios meses de rebelión popular muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el sur del Perú. Yo te quería preguntar, ¿esa rebelión está latente de alguna manera? ¿Hay organización popular frente a lo que pueda pasar eventualmente ahora en esta nueva convocatoria electoral?
que difícilmente tal vez pueda resolver la crisis de política que vos muy bien relataste antes. Eso te quería preguntar por un lado, y por el otro lado, bueno, ¿cuál es tu visión respecto de del propio proceso electoral que se avecina de aquí a un mes, y cuál es la posición de Patria Roja, del Partido Comunista del Perú? Bueno, Patria Roja, sí. Gracias. Bueno, sobre lo primero, nosotros evaluamos que la crisis en el Perú tiene dos componentes fundamentales, ¿no? Uno es la crisis del Estado neoliberal que se impuso a partir de los 90 con Fujimori, que ahora está en proceso de descomposición. Pero hay otro problema más histórico, que es el agotamiento de la república fundada en 1821. Esta república, que se hizo sobre la base de los criollos, excluyendo la gran mayoría de campesinos, de los pueblos originarios en el Perú, no ha desarrollado plenamente la democracia en el Perú, ¿no? La descentralización, no ha superado la economía primaria exportadora. Hay todavía componentes racistas muy fuertes en el Perú, ¿no? Racistas, de discriminación. Entonces todo eso genera un caldo de cultivo muy fuerte. Por eso es de que cuando lo vacaron a Castillo, ese fue una especie de detonador, ¿no? El gatillo que disparó la protesta popular, pero se vio en el proceso que tenía raíces muy profundas. No solamente el tema de Castillo, no era solamente el tema de Castillo, eso fue el pretexto, ¿no? Pero la gente empezó a reclamar contra la marginación, contra el racismo, contra la exclusión social, contra la pobreza extrema que hay, y no cosas que no se han resuelto a lo largo de toda la República en el Perú, ¿no? Ese es un problema de fondo. Por eso que nosotros planteamos como una de las medidas la refundación republicana, ¿no? Una nueva república sobre bases nuevas, sobre una nueva constitución. Ese es un tema más profundo, ¿no? Y que tiene y se expresa también en la coyuntura, ¿no? Por eso que cada cierto tiempo en el Perú hay estallidos sociales muy fuertes, ¿no? En uno u otro lugar del territorio nacional estallan. Pero que sí existe como contraparte de eso, como un factor de debilidad, es la fragmentación social, ¿no? No hay organizaciones fuertes, todas protestas, pero son fragmentadas, son ocasionales. A ver, estamos hablando con Manuel Guerra, dirigente político del Perú. A ver, Manuel, si estás escuchando. Ahí está. Manuel, perdón, te perdimos por un momentito, por eso si podés repetir lo ultimito que dijiste, que te dejamos de escuchar. Sí. Me parece que estamos teniendo ahora otra vez algún problema de comunicación. No sé bien si es el micrófono de Manuel. A ver, Manuel, otra vez te habíamos perdido. No, lo que pasa, ahí está. Lo que pasa es que me estaba entrando una llamada. Ah, por eso sí me pareció. Bien, te escuchamos, ahora sí. A ver, decía de que en el Perú tenemos ese problema social, una sociedad fragmentada, un movimiento social muy fragmentado. No hay organizaciones fuertes ahora en el Perú, y también de izquierda está. Bueno, estamos teniendo alguna dificultad ahora, no sé si le entró otra llamada al compañero Manuel Guerra, dirigente del Partido Comunista del Perú, de Patria Roja. A ver si vamos a intentar reconectar. ¿Sí, Leandro? Bueno, mientras tanto vamos comentando un poquito lo que estamos escuchando, que es bien interesante, ¿no? La fragmentación en ese momento de la rebelión popular, visto desde afuera, obviamente, ¿no? Fueron muy masivas y muy unificadas, pero como en tanto rebelión, ¿no? Sabemos que después, si de eso no se sale una organización o lo canaliza, lo dirige, ya está, una organización, bueno, luego se fragmenta. Ahora, volvimos a estar conectadas entonces con Manuel Guerra. Te escuchamos, a ver ahora. Bien. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí, vamos. Sobre la izquierda estabas por decir. La fragmentación del campo popular. Sí, decía de que a nivel del movimiento popular hay protestas, pero son dispersas, son fragmentadas. Pueden ser muy radicales en un momento, pero luego se apagan, ¿no? Pero está ahí el caldo de cultivo, el descontento social, que es como una caldera que va a explotar en determinado momento. Pero por otro lado también tenemos una fragmentación a nivel político, a nivel de la izquierda, ¿no? La izquierda está debilitada, está fragmentada también. En este proceso electoral también no se ha logrado una sola candidatura de izquierda, hay varios grupos que están por su lado, y nosotros estamos participando en un bloque de izquierda, una alianza electoral y con participación de 5 organizaciones políticas, ¿no?, de izquierda.
tenemos una candidatura que es de Donald Atencio, y en eso estamos participando, ¿no? Uh-huh. ¿Y con qué posibilidades se ven en las elecciones con este candidato? Bueno, en el Perú ahorita, en estos momentos, la característica es de que hay un gran porcentaje, muy gran porcentaje, más de como el 80%, de que la gente no decide su voto todavía. No hay mucha indecisión, ¿no? Ningún candidato alcanza la votación del 8%, 7% por intención de voto, ¿no? Uh-huh. Y generalmente en el Perú la situación se define en las últimas semanas, ¿no? En el último mes de las elecciones empiezan a levantarse, y en las últimas elecciones, los últimos procesos electorales ha pasado así, ¿no? Claro. El mismo Pedro Castillo nadie pensaba que iba a ganar, ¿no? Tal cual. Claro. Y fue hiperfragmentado, recuerdo que hubo como, no sé, 20 cuantos candidatos, y bueno, y ahora los que pasaron 34, y los que pasaron la segunda vuelta, Keiko y Pedro no sé, tenían 10 y algo %, ¿no? Apenas, con eso pasaron a la segunda vuelta. Uh-huh. El escenario es más o menos el mismo ahora. Sí, ahora tenemos como 30 partidos, están 30 candidatos, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso nosotros. Creemos de que la candidatura de compañero Atencio va a levantar, porque es la única candidatura de izquierda más nítida que hay en el país, ¿no? Y que conecta con el descontento, la radicalidad que hay en la gente, porque la gente quiere cambios de verdad, la gente está cansada, ¿no? La derecha tampoco lo tiene seguro, están muy preocupados porque ninguno de sus candidatos levanta, y saben de que hay un gran descontento popular que quiere cambios. Entonces acá ya el reto es el desafío: ¿qué partido va a canalizar ese malestar de la población, ¿no? Manuel Atilio te habla, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte en nuestro programa. Muy bien, hermano, muy bien. Dime una cosa, en las elecciones anteriores había balotaje. Yo no sé cómo ha habido cambios institucionales en el Perú. Ahora va a haber un parlamento bicameral. No sé, ¿se cambió también la legislación electoral? ¿Hay balotaje? ¿Y qué posibilidades tendría, digamos, el candidato de izquierda de llegar a imponerse en un balotaje en donde hay fuerzas que llegan con muy pocos votos, llegan con 10, 12% de los votos? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, sí, ahora en el actual Parlamento hay una sola Cámara, ¿no? De parlamentarios. Y se ha modificado la ley, y en las próximas elecciones se va a votar por 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pero según todo apunta de que la mayor fuerza va a pasar ahora al Senado, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien controle el Senado va a tener el control prácticamente de las cuestiones políticas, ¿no? Incluso acá, como ustedes decían hace un momento, el Parlamento está muy empoderado y prácticamente con un porcentaje de votos puede vacar a un presidente, ¿no? Claro. Y eso está pasando en los últimos años, ha pasado eso, ¿no? Que por eso decía, como son como 9 u 8 presidentes en 9 años, ¿no? Entonces, eso genera inestabilidad, ¿no? Mucha inestabilidad. Y hoy en día el Parlamento está dominado por la derecha, por las mafias que decía yo, pues, con el fujimorismo a la cabeza. Entonces, ese es el problema que tenemos en el Perú, ¿no? ¿Cómo están los medios de comunicación en relación a la candidatura de ustedes, de izquierda? Me imagino, bueno, acá que pegándole... El poder mediático acá de la derecha es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, hay una campaña pues de desinformación. Estas semanas hay una ofensiva anticomunista específicamente. Uh-huh. Pues están señalando, por ejemplo, que el actual presidente que ha salido estos días es un comunista, lo cual no es cierto, ¿no? Es parte de la mafia que hay en el Parlamento. Pero dicen que es un comunista y que van a salir a la derecha a combatir a todos los comunistas en el Perú, que no puede ser posible. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta en nuestro caso es que el Perú, en el contexto internacional y en la ofensiva de Trump en América Latina, el Perú juega un papel muy importante por su ubicación geopolítica, ¿no? Claro. Entonces, como hay inversiones chinas, está el puerto de Chancay que se ha inaugurado recién, con las posibilidades de conectar con Brasil vía férrea. Entonces los norteamericanos jamás van a aceptar, o están en toda esa ofensiva de sacar a las inversiones chinas de Perú y bloquear el tema de Chancay. Y por eso van a hacer
va todo lo posible para que la candidatura de izquierda en el Perú no tenga ninguna posibilidad de triunfo, ¿no? Ya. Incluyendo el fraude, ¿no? Nosotros muy preocupados porque hay una presión muy fuerte, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional. Ujú. Pero, ¿hay balotaje? Va a haber, sí. ¿Cómo? Va a haber entonces balotaje. Sí, Segunda vuelta. bueno, sí. Este presidente que ha salido ahora, que producto de un balotaje justamente, es el resultado de la disputa en el Parlamento entre dos sectores ahí que son dos sectores mafiosos, ¿no? Nosotros señalamos eso. Pero esto ya no creo que van a haber nuevo balotaje, ya falta pocas semanas para las elecciones, es en abril. No, pero Entonces, bueno, me parece que nos estamos malentendiendo, porque aquí en Argentina le llamamos balotaje a la segunda vuelta electoral. Vos me parece que te estás haciendo referencia a las maniobras dentro del Congreso, pero me parece que Atilio hablaba de eso, de la segunda ronda electoral. Bueno, la segunda vuelta todavía no se sabe qué partidos van a definir la segunda vuelta, ¿no? Porque la derecha quiere polarizar entre derecha y derecha, ¿no? Quiere impedir de que la izquierda pueda pasar a la segunda vuelta. Y nosotros al revés, porque pensamos de que sí debemos de ir a la segunda vuelta, y si el fujimorismo tiene como contraparte un voto muy anti, ¿no? Hay un antifujimorismo muy fuerte en el Perú, incluso de sectores de la derecha liberal que incluso el año pasado votaron por Castillo. Entonces, a la izquierda le convendría pues confrontar con el fujimorismo en una segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Pero eso todavía no se sabe, porque no hay una tendencia clara todavía de qué fuerzas van a pasar a la segunda vuelta. ¿Y cuántos candidatos o candidatas de izquierda hay? Bueno, ahora hay más o menos de izquierda, centro izquierda, podemos haber de 3 candidaturas, ¿no? Una, la que está de Roberto Sánchez, que es el sector castillista, el sector de Castillo. Otro que es de López Chao, es el rector ha sido el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI, que es más de centro izquierda, incluso fue aprista en un tiempo. Y la otra es la que estamos apoyando nosotros, la de Atencio, Donald Atencio, donde estamos en el bloque de Nuevo Perú, está este partido de Venceremos, que se llama así, este partido de Verónica Mendoza también ahí, y otro partido también de Unidad Popular. Hay como 5 partidos en este bloque, ¿no? De izquierda. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Manuel. Te agradecemos mucho, Manuel, por habernos dado unos minutos para poder ir comprendiendo acá en la Argentina la situación que se vive en Perú y que desde Diálogo Internacional lo vamos a estar siguiendo, así que seguramente en las próximas semanas nos vamos a estar comunicando de nuevo para seguir la situación en Perú y todo el proceso electoral. ¿Qué fecha es la fecha de la elección, Manuel? Te pregunto la fecha de la elección, ¿cuándo es? En abril. No se sabe todavía del día. Bien, abril. estaremos Así pendientes. Muchísimas gracias por el contacto, Manuel, y te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Éxitos. Por todo. Chao, chao. Bien, bueno, qué panorama, la verdad, lo del Perú. Complejo. Sí, sigue Porque siendo además de los complejo. 8 presidentes en 9 años, de los 4 presidentes detenidos, Alan García suicidado. ¿no? Es todo un panorama en las últimas muchas décadas. Frustraciones, esto de Ollanta Humala, me acuerdo, en pleno auge del ciclo progresista que se vendía como el Chávez del Perú, muchas frustraciones. Después, bueno, Castillo también fue todo un momento otra vez de renovar esperanzas y golpe de Estado. Perú Libre con Vladimir Cerrón era un partido que posaba como un chavismo también. De izquierda, un chavismo muy amigo de Cuba. Recargado, muy amigo de Cuba. Y de repente entró en un proceso, francamente, que se convierte en una fuerza de derecha, objetivamente. No sé qué estará haciendo Cerrón ahora. Porque empiezan también las divisiones adentro, y hay algo que para la fuerza de izquierda y progresistas no hay que olvidarse nunca, que es que la sombra de Sendero Luminoso
sigue siendo muy fuerte. Y cualquier sector progresista o de izquierda, uno está en Lima o recorriendo Perú y enseguida empiezan a estigmatizarlo. Con Cedrón hicieron eso. Como le dicen, terruqueo. Terruqueo, de que en realidad son seguidores o que vienen de la tradición del Sendero Luminoso, y eso realmente sigue teniendo un peso muy fuerte. Así es. Un país en donde además, un minutito, si tenemos un minutito, el nivel de organización social, sindical, por ejemplo, es escandaloso. Llega al 5% de la población. Es otra estructura. Tienen los ronderos, tienen otro tipo de organización de células, que lo que justamente le falta por ahí es una cosa más unificada, tienen, porque digo, la rebelión, insisto, esos 5 meses de rebelión popular después del golpe a Castillo fue impresionante. Hubo más de 80 muertos, seguían. Una rebelión muy localizada regionalmente. No tanto. Fue en el sur. No fue nacional, pero tampoco fue en una localidad, te quiero decir, para que el extremo sur de fue en muchísimas localidades del sur. Del sur. No llegó a ser nacional. No llegó ni a Lima, ni al Callao. Apenas. Hubo la toma de Lima en algunas oportunidades, pero bueno, eso después se fue desgastando. Pero bueno. No, quería decir que las elecciones son el 12 de abril. Muy bien. 12 de abril. Bueno, en este programa tan intenso como siempre que tenemos, Telma, me parece que ahora vamos a tu columna. Bueno, ¿te parece? ¿Estás preparada? Siempre. Estoy preparada, pero también tenemos un tema pendiente con Atilio, a partir de después, si quieren, de la columna mía, que tiene que ver con con lo que dijo el canciller norteamericano Marco Rubio en el Consejo de Seguridad de Múnich. Bastante interesante, bastante interesante. Yo quiero hablar sobre la Junta de Paz, que se reunió el 19 de febrero en Washington y donde participó nuestro presidente Javier Milei, junto con unos pocos presidentes más, porque vamos a ver qué era la Junta de Paz. La Junta de Paz se lanzó en Davos, concretamente, fue aprobada por una resolución de Naciones Unidas, y esto es una paradoja, ahora voy a explicar por qué, se resolvió por una resolución de Naciones Unidas en octubre del año pasado. Y se permitió que existiera una Junta de Paz que iba a ser teóricamente para traer la paz a Gaza y para organizar de alguna manera su reconstrucción. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque lo que la Junta de Paz, según lo dicen las propias palabras de Donald Trump, es para crear una ONU paralela. Acá se dice muy argentinamente la ONU Blue. ¿Y por qué? Es porque esta Junta de Paz, que es lo menos democrática que hay, porque él se arroga a sí mismo la presidencia. Cuando digo él, estoy diciendo Donald Trump. Luego hay una comisión ejecutiva donde están sus amigos, por ejemplo su yerno, Jared Kushner, Witkoff, que es el otro magnate inmobiliario. Estamos viendo que hay bastante magnates inmobiliarios. ¡Qué casualidad! Claro, se juntaron. Unos impresionantes, por ejemplo, un multimillonario chipriota israelí que tiene... es horrible, pero su aporte va a ser sacar todos los restos de los muertos, toda la piedra, los escombros y algunas armas que no han detonado, algunas bombas que no han detonado. Sí, es todo de una perversidad y de una necrofilia, realmente alarmante. Esta Junta de Paz, como decía yo, tiene como objetivo traer, dicen en sus papeles, en su acta fundamental, traer la paz. Pero lo interesante es que ya sacaron el tema Gaza. En el Estatuto de Fundamento no está Gaza, está la posibilidad de traer la paz a nivel mundial. Es decir, se pretende conformar una especie de gobernanza global que dirima todas las cuestiones que hay en el mundo. No solo para sacarse de encima las Naciones Unidas, que si bien es cierto, tiene
digamos, una incidencia bastante flojona en las cuestiones del mundo, pongamos solo el bloqueo a Cuba, con la inmensa votación en contra del bloqueo y que no pasa nada, pero yo creo que sobre todo para sacarse de encima el Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad, además de Estados Unidos, claro, de Francia y del Reino Unido, tienen a China y a Rusia, y si hay países que vetan o que se abstienen de las votaciones, son China y Rusia. Lo que se quiere sacar de encima a Donald Trump en esta nueva Junta de Paz es justamente cualquier incidencia de esos dos países, porque lo que hay detrás, y ahí quería yo enganchar un poco con lo que habló Marco Rubio en Múnich, es en realidad se tiene que ver con una nueva reestructuración mundial, con un replanteo de nuevas reglas de todas las instituciones que nacieron a partir de 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Voy a decir, perdón, porque sigo con la parte más macabra de este plan. Como bien decíamos, tiene que ver con el aparataje inmobiliario, porque tiene 2 o 3 proyectos de construcción bastante horrorosos. Uno tiene que ver con la FIFA, porque Gianni Infantino es uno de los miembros de esa comisión ejecutiva. Están, aparte de algunos presidentes, como lamentablemente el argentino, Gianni Infantino, y algunos multimillonarios que van a hacer negocios a Gaza. Una de las construcciones va a ser, a partir de un proyecto de Gianni Infantino, 50 mini canchas de fútbol en Gaza, sobre los huesos de los muertos, de los niños, de las mujeres, de los ancianos de Gaza, 50 mini canchas y 5 estadios del tamaño oficial. Obviamente la empresa de Trump está comprometida con esa construcción desde ya. El otro proyecto que ya se ha hablado acá varias veces tiene que ver con el resort o el megaturismo, hacer cerca de 200 hoteles de superlujo que den al Mediterráneo, porque la Franja de Gaza da al mar Mediterráneo. Ahí también está el yerno de Trump, está uno que aparece en la lista de Epstein, que se llama Mark Rowan, del Apollo Global Management, que va a construir inicialmente 100 viviendas, y Yair Gabay, ese magnate chipriota israelí que yo le comenté que estaba para remover todos restos humanos, escombros, etcétera. Y lo último de construcción es una base militar. Esto lo trató en exclusiva el diario británico The Guardian. Van a construir una base militar impresionante y alojar el cuartel general de la futura Fuerza Internacional de Estabilización. Esta Fuerza Internacional de Estabilización también fue aprobada por Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad, con la abstención de China y Rusia, pero cuando se presentó en octubre del año pasado, tanto la Junta como esta fuerza eran supuestamente en el marco del plan de acuerdo de paz que firmaron más o menos entre Hamás e Israel. Recordemos que Israel nunca lo cumplió, que Israel sigue bombardeando y sigue matando palestinos. Más de 600 palestinos en lo que va de octubre hasta hoy han muerto por bombardeos israelíes. Terrible. La base militar va a ser multinacional. Nuestro gobierno, desgraciadamente, aportó con cascos blancos, ya avisó que va a aportar militares para esa fuerza internacional, y va a tener una fortaleza impresionante en el sur de Gaza. Ya se sabe, The Guardian pudo ver los planos, que además, por supuesto, la fortaleza tiene torres de vigilancia, campos de tiro, búnkers, etcétera, etcétera. Y además, creo yo, esto no lo dice The Guardian, pero me parece que es obvio,
varias cosas. Por un lado, si vos hacés en un lugar donde hay tanto padecimiento y tanta muerte, lugares de lujo y de distracción, tenés que poner milicos al lado, porque eso no puede durar si no es a través de la fuerza bruta y la violencia. Y segundo, la fuerza militar, una base militar en ese lugar de Gaza es para dominar militarmente todo Oriente Medio y parte grande de Europa, porque recordemos que la franja, por ejemplo, la costa mediterránea de la franja da a Turquía, da al sur de Italia, da a Grecia, etcétera. Es Mediterráneo. Entonces, una base militar ahí es realmente un poder de control para Trump enorme. Y finalmente, bueno, nada, para terminar con lo que quería decir yo en relación a Marco Rubio, él, cuando habló en el Consejo de Múnich, denostó la ONU, dijo que la ONU hasta ahora había sido prácticamente un organismo que no va a ningún lado, que no pudo resolver lo de Gaza, que no pudo resolver, puso como ejemplo también lo de Venezuela, que no pudo resolver lo de Irán, y que solo el liderazgo estadounidense es el que está resolviendo los temas. Y dijo algo preocupante, extremadamente preocupante. Dijo, en un mundo ideal, los problemas de este tipo se resuelven diplomáticamente, pero no vivimos en un mundo ideal, o sea que los problemas los tenemos que resolver, como dicen ellos, con la paz a través de la guerra. Paz a través de la guerra, exactamente. Sí. Lo de Rubio, hay que decir, pero fue una especie de medida curativa en relación a lo que había dicho Vance el año pasado. ¿Te acuerdas, Telma, en la conferencia del 2025, la manera como el vicepresidente norteamericano trató a los europeos fue realmente indignante, escandalosamente indignante para ellos, realmente que no servían para nada, que habían vivido en los Estados Unidos, que no se podían defender por sí solos y que esto se acababa, digamos. Y ahora vino a ser más amigable, a vender un poquito la política, pero en la línea de lo que dice Telma. Trazó una línea como de civilización y barbarie, poniendo por supuesto del lado de la barbarie el comunismo, porque habló de la caída del muro, pero otra cosa muy interesante que da para pensar es que dentro de esta línea de lo demoníaco, él puso a todos aquellos que defendieron el fin de la historia con Fukuyama y los que defendieron el neoliberalismo y el capitalismo, digamos, como lo conocimos después de la caída del muro de Berlín. Esto porque ellos defienden, obviamente no defienden este globalismo, sino que defienden otra posición, que es la posición soberanista, ¿no? Él dijo que ese triunfo inapelable del capitalismo que se habló después de la caída del muro era, lo dijo así, una idea absurda y dogmática que hizo creer que todo se iba a resolver. Pero la realidad es que hoy la industria norteamericana está en muy mal estado. Por eso mismo plantea nuevamente ese liderazgo de Trump para resolver, él dijo concretamente, la tarea es de renovación y restitución, y va a estar a cargo del liderazgo de Donald Trump. Llamó a Europa a sumarse y a no ponerle palos en la rueda, porque así van a hacer a Europa great again. Tremendo. Va a ser una Europa grande otra vez. Una cosita, les propongo, porque acá necesitamos ir una tanda muy breve, pero retomemos este tema porque quedaron varias cosas importantes para decir sobre esto. ¿Sí? Vamos a una última pequeña tanda. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los sábados a la medianoche en AM530 son de Criminal Mambo. Beto Nacarado, junto a Marcelo Rubio y Martín Sancia Kawamichi, traen reportajes, humor, libros, rock e ironía. Criminal Mambo, bailando en el Titanic. Los sábados a la medianoche en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, vieron que les dije, una pequeñita tanda, ya estamos en la ultimita parte de Diálogo Internacional. La verdad que la columna de Telma nos deja mucho para seguir discutiendo. Atilio, creo que vos querías decir algo. No, está bien. No, me parece realmente lo de la conferencia de Múnich algo impresionante. Quería poner un poco el contexto histórico. Esto arranca en 1963, esa conferencia se viene haciendo todos los años, pero hubo un punto de quiebre en la historia de las conferencias, corregime si me equivoco, Telma, que es la conferencia del 2007, en donde Putin hace una denuncia de lo que era el orden mundial de posguerra, sobre todo en contra del unipolarismo norteamericano, porque decía, esto conduce a la ley de la selva. Y esto además se produce, ¿no es cierto?, en el 2007, este discurso de Putin, después que en los años 90, sobre todo a principios de los 90, Gorbachev y luego Yeltsin propusieran la famosa Casa Común Europea, o sea, la idea de que todos los países europeos tenían que tener una defensa común, un acuerdo básico, y que Rusia tenía que formar parte, al igual que Francia, Alemania, etcétera, de esa Casa Común Europea. Fue rechazada absolutamente, de una manera racista, por los europeos, sentando las bases de lo que es hoy el conflicto entre Rusia y Ucrania, y toda la actitud, digamos, de pensar a la OTAN como el instrumento para derrotar las ansias expansionistas de Rusia, cuando realmente es exactamente todo lo contrario. Por eso, importante lo que decía recién Telma, de cómo un tipo como Marco Rubio dice, no, hay que hablar, a llegar a la paz, pero la paz a través de la fuerza. La paz mediante la fuerza. Absolutamente. No, sí, dos cositas. El martes se cumplen 4 años de la guerra de Ucrania. Nada es decir, empieza en su 5º año las últimas negociaciones o conversaciones, porque ni siquiera todavía están negociando, que fueron en Ginebra, terminaron, no se dice, pero terminaron bastante mal. El vocero de Putin, Dmitry Peskov, dijo que por ahora no van a hablar de cuándo será el próximo encuentro. O sea que realmente la situación está muy, muy mala. Le estás contestando un oyente, porque justamente un oyente preguntaba. Y quería decir de paso que mañana en página 12 va a salir un artículo de Atilio Borón sobre el Consejo de Múnich, y el Destape va a salir una nota mía sobre la Junta de Paz. Así que tienen lectura para el domingo. Para el fin de semana. Bueno, espectacular. Y en esta Junta de Paz y la verdad, esta cosa repugnante de armar esa cosa sobre los cadáveres de palestinos y palestinas y niños y niñas, con una masacre que sigue, es la Junta esa, no dice nada acerca de la resistencia que van a seguir implementando. Bueno, se supone que va a haber además una expulsión directamente, o los exterminan del todo. Son todos planes, ¿no? No sabemos lo que va a pasar, pero no se descarta la expulsión. Justamente se calcula que el apoyo de Israel a un país llamado Somalilandia, una escisión de Somalia, tiene que ver con la posibilidad de
traspasar toda esa, los sobrevivientes, digamos, a ese lugar. Es algo realmente escandaloso. Yo creo que es algo que no puede suceder. No, pero además es inviable. Además es absolutamente inviable. Esto están construyendo sobre una burbuja que va a estallar en cualquier momento. Che, hablando un chivito. Sí, por favor. Este miércoles tengo de nuevo ¿Tu cafecito virtual? El café virtual. Están invitados a tilioborón.com.ar/café virtual. Vamos a tratar de seguir en los temas que hemos estado hablando hoy, lo que decía Telma sobre el Consejo de Paz, la cosa de Múnich, lo de Perú y la situación en general que estamos viendo en Ucrania y en Gaza. Así que a tilioborón.com.ar/café virtual, todos y todas invitados. Así es. Bueno, y agradecemos un montón a los tantísimos mensajes que nos están llegando hoy. Estuvimos tratando de ver todos, entre ellos el de Roberto Casella, nuestro amigo de Italia, pero de verdad son un montón. No puedo nombrar y a todos y todas porque son, por suerte, un montón. Y también en YouTube, un montón de gente mirándonos, escuchándonos por YouTube y dejando el mensaje, así que se agradece muchísimo este seguimiento que hacemos sábado a sábado aquí en Diálogo Internacional, en la Radio de las Madres, esta militancia en el campo de la comunicación popular, alternativa. Sí, Atilio. No, me olvidé, ahí vamos a dar a conocer por todos los medios una carta abierta que Adolfo Pérez Esquivel le envió a Barack Obama. Vos también la tenés, Telma, que es muy, muy importante, donde él hace un llamado muy, muy fuerte de Pérez Esquivel a su colega Premio Nobel de la Paz Barack Obama, diciendo tenés que parar esta campaña de asesinato masivo que el gobierno de Trump está cometiendo en Cuba. Muy importante esa carta, yo la voy a colgar en mi página web, pero va a estar por todas partes. Muy importante, y ya que nombraste a Cuba, volvemos a repetir antes de irnos y de dejarle este aire a el tango será popular o no será nada, a ver si acá lo tengo a mano. Queremos repetir que se está en plena campaña de solidaridad con Cuba, que por favor participen en todos los sentidos apoyando a Cuba, pero también en el sentido material y económico necesitamos que sigan haciendo su aporte a esta cuenta que se abrió en el Banco Credit Coop, el alias que la vez pasada teníamos la duda, no lo hagan desde Mercado Pago, porque no se puede, hagan transferencias desde otros bancos. El alias es pico.dama.clima. pico.dama.clima. Así que necesitamos más y más aportes. Ya se juntó bastante en los primeros días, pero necesitamos mucho más para aportar a la compra de paneles fotovoltaicos o lo que Cuba decida. Así que bueno, feliz cumpleaños a Cristina Fernández de Kirchner, también que cumplió años el Día del Paro. 19, claro. El Día del Paro Nacional, ahí mi vecina, yo vivo por ahí. Así que bueno, y hasta el sábado que viene. Pero antes, Telma, Fede. Vamos a avisar quién es el ganador del libro. Vamos a trucha. Rápidamente, el libro El goce de la crueldad de Francis Rosenberg y Nora Berlin lo ganó Horacio de Tigre. Así que Horacio de Tigre, a partir del día martes podés pasar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, a retirar tu ejemplar. Perfecto. Bueno, ahora sí, Marce, Atilio, Telma, hasta el sábado que viene. Gracias, Leandro, gracias Gabriel, y hasta la victoria siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.